variedades, las formas tan increíbles, incluso las papas cultivadas sostenidas del aire. Me acuerdo que esto lo fuimos reportando día a día en los noticieros de Latina y ayer se estrenó el documental. La verdad que una noticia que no solo nos enorgullece, sino que también ha tenido un interesante impacto en audiencias y ha quedado como un registro para valorar este tubérculo que la verdad es un gran aporte del Perú al mundo, ¿no? Exacto, y también es interesante, y lo hemos comunicado aquí en Latina Noticias, el contacto con los estudiantes en los colegios, porque este documental se ha transmitido en colegios incluso hoy bastante temprano, y el cómo los chicos lo reciben, se sienten orgullosos y entienden la importancia de este alimento para enfrentar incluso la inseguridad alimentaria en el mundo. Es un valor importantísimo que hoy quizás sabíamos que tenemos un montón de variedad de papas, que la papa no solo es rica, sino que es buena y nutritiva, pero hoy con mayor fundamento, gracias a este documental, podemos inflar el pecho y decir, ojo, aquí en nuestra tierra creció, y hay que mantener justamente el trabajo de la productividad de una variedad de papas que permiten justamente garantizar el alimento en las familias. Por eso ese refrán que dice que echarle más papa al caldo para darle más sustancia, más peso, es parte de, ¿no? Bueno, y qué mejor que conversar de este tema, de la papa, del Perú, de la producción agrícola, que con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el ingeniero Ángel Manero Campos, que se conecta a esta hora con nosotros. Ministro, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Quería preguntarle por su primera impresión. Ayer creo que desde Latina hicimos esta contribución de mostrarle al país a lo largo de una hora imágenes, historias, la importancia de la papa que quizá, no sé, hasta ahora se había valorado lo suficiente. ¿Cómo vio usted el documental? ¿Qué expectativa le generó? Muy buenas noches. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Santiago y Cari. Un saludo a todo el Perú, que por cierto es papero. El documental lo vio todo el Perú, espectacular. Creo que le estamos devolviendo a la papa el lugar que siempre ha tenido, porque la papa es el principal producto de la agricultura peruana. Son más de 700.000 familias que se dedican a ello. Es decir, solo vinculadas a la producción estamos hablando de 3,5 millones de personas, solo ligados a la producción. Y por cierto, al consumo, lo más de 33 millones de peruanos. De modo que este documental que ustedes han realizado permite realzar todo esto, enfatizar el origen peruano de la papa, que ha contribuido a todo el mundo en la alimentación, en épocas difíciles de guerras, de hambrunas. La papa ha estado allí en todo momento y eso hay que celebrarlo. Justamente este jueves 30 de mayo se celebra el Día Internacional de la Papa por primera vez. Cuéntenos por favor el contexto, por qué por primera vez tenemos un Día de la Papa, reconociendo que ya este es un alimento no solamente importante para el Perú, sino para el mundo, por el tema de la seguridad alimentaria. Nosotros ya teníamos el Día Nacional de la Papa, pero lo que se ha logrado es que todo el mundo reconozca este 30 de mayo como el Día Internacional de la Papa. Eso pasa por una aprobación de Naciones Unidas, es decir, todos los países del mundo están de acuerdo de que la papa debe tener su día. Yo estoy yendo a Italia para estar este 30 de mayo allí y dando el discurso principal en la FAO, enfatizando nuestro origen, reclamándolo un poco, porque hay muchos países que piensan que la papa es de Rusia, o que la papa es de Irlanda, o que es de Bélgica, y hay que recordarle al mundo, por cierto, que la papa es peruana. Claro, y ministro, también si aterrizamos un poco la gestión de este gobierno en torno a la papa, ¿qué nos puede decir un poco de la realidad del agricultor peruano? Porque si bien todos estamos orgullosos del producto, a veces también el agricultor lucha en algún punto por la falta de fertilizantes, en algún otro punto por los precios bajos. Recordamos que la papa puede llegar a bajar hasta 30 centavos el kilo en la chacra. ¿Cómo hacemos para que siga siendo un cultivo atractivo para el agricultor, sobre todo para el pequeño agricultor, la familia que cosecha un poco para subsistir? La verdad que las imágenes ayer también nos mostraban esa belleza de la tierra peruana, pero también la necesidad de muchos agricultores de escalar su negocio, de crecer como productores, ¿no? Es un gran tema y gracias por la pregunta.
Mire usted, yo decía que la papa es el principal cultivo de la agricultura, pero mucho más si lo focalizamos en la sierra. La papa lo es casi todo en nuestra sierra. Si la papa estuviera un sol en chacra para el productor, eso sería grandioso, espectacular. Toda la sierra estaría feliz. Lamentablemente los precios en chacra están, como usted mencionó, entre 30 céntimos, 40 céntimos, 50 céntimos a veces. Y eso se debe a que estamos produciendo mucho, sin duda. Y como ministerio, este año estamos implementando precisamente el sistema de información para alertar acerca de las siembras excesivas. Darle anuncios al productor de que está sembrando mucho y hay que parar un poco la mano para que el precio no baje. De modo que ese es un tema importante. De otro lado, también se está trabajando, y se ha venido trabajando en los últimos años, hay que decir, sobre variedades de papa para la industria. Ya estamos importando cada año menos papa. Este año debemos importar cerca de 20 millones de dólares nomás en papa versus los 35, 36 millones de dólares que importábamos antes. De modo que la importación también se está reduciendo porque aquí en el Perú estamos produciendo estas papas ya para la industria, para los centros de comida rápida. De modo que ahí también hay un avance. También hay un avance tímido en las exportaciones de chips de papas nativas, de papas en general, empresas que antes importaban las papas también para las hojuelas, ahora están utilizando papa nacional, de modo que ahí hay varios avances. Nosotros también como ministerio este año estamos promoviendo un proyecto privado para producir bioplásticos, bolsas de supermercado a partir de residuos de papa, de modo que estamos atacando el tema por varios frentes, ¿no? Que es necesario. También estamos promoviendo los granos andinos para que ayude a sustituir un poco de superficie de papa y de modo que las siembras no sean tan grandes, de modo que el tema se está viendo por diferentes frentes. Ahora, ayer en el documental también nuestro compañero José Vázquez dio un dato bastante interesante. Hablamos de más de 3.500 variedades de papas en nuestro país, en nuestro territorio, pero se tiene registro solo de 76 variedades. Es como su documento de DNI. Si nos vamos más al sur, en Chile tienen 120, digamos, papas registradas. ¿Por qué nosotros, teniendo tanta variedad, tenemos solo 76 papas registradas como oriundas, originarias del país? Bueno, y hay que decir que hace algunos años había 0 papas registradas. El registro genealógico se ha implementado en los últimos años y estamos avanzando, porque hay que hacer todo un trabajo de laboratorio detrás de ello. Registrar una variedad es todo un proceso y es todo un presupuesto, pero estamos avanzando. Yo creo que en los próximos 5 años vamos a tener las más de 3.500 sin duda, porque algunos refieren que son 3.700, algunos refieren que llegamos a 4.000 variedades, pero esto hay que fundamentarlo con análisis de laboratorio, ¿no? Y ese trabajo se está haciendo. Ahora, ministro, la crisis de los fertilizantes que golpeó mucho la producción agrícola en nuestro país, ya sin hablar de los fenómenos naturales, de la inclemencia de algunas condiciones climáticas en nuestra tierra, ¿se logró superar la crisis de los fertilizantes? ¿Cuál es la proyección que se tiene para este año, para los procesos o los momentos de siembra y cosecha este año? El 2023 no fue un gran año en ese aspecto. Ustedes o la gestión de Dina Boluarte recibió una crisis ahí. Quizá también el contexto internacional no ayudó, pero ¿cuál es su perspectiva en ese punto? En el abono, en los fertilizantes para el campo peruano. Sin duda fue una preocupación tremenda que los fertilizantes hayan subido de precio hace 2 años. La urea, por ejemplo, cuyo precio histórico es de $300 la tonelada, llegó a costar hasta $1.000 la tonelada, es decir, más de 3 veces. Ahora, felizmente, los fertilizantes han llegado a su precio normal, cerca de $320, $330 la tonelada. Ese es su precio normal, de modo que no hay preocupación en ese sentido. Y si miramos la tendencia en el mediano o largo plazo, por ejemplo, los autos van a tener una tendencia a ser eléctricos prácticamente, o funcionar a base de hidrógeno. De modo que cada vez se va a usar menos petróleo, menos gas natural, y eso va a ayudar a que el precio de los fertilizantes en el tiempo también baje de manera importante. También hay proyectos en el Perú importantísimos, y quizás le doy una primicia, que en Arequipa se está desarrollando un proyecto de hidrógeno verde. Este proyecto va a permitir que en Perú se produzca nitrato de amonio, que es un sustituto a la urea, que es el principal fertilizante que importamos.
De modo que Perú también se está poniendo las pilas en ese sentido. Vamos a tener producción nacional de fertilizantes muy pronto. Entonces, estamos hablando de 2 a 4 años. De modo que ahí el tema de fertilizantes no nos preocupa mucho. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la preocupación o la visión sobre el tema del cambio climático? Es un tema de conversación en el mundo y, por supuesto, cuando hablamos de alimentos, de nuestra tierra, tenemos que ver cómo está la situación en nuestro país. El cambio climático, lo que hemos visto ahora último con el Yaku, el Niño y otras circunstancias climáticas que justamente colocan en una situación de estrés al agricultor, ¿cómo se está evaluando? ¿Hay algún tipo de política que permita justamente mitigar o ayudar a los agricultores en estos contextos? Tremendamente, y ese es un tema muy relevante. Mire usted, antiguamente las lluvias empezaban en noviembre, segunda semana de noviembre, y acababan a fines de abril. Eso se ha ido corriendo. Ahora, por ejemplo, las lluvias están empezando más o menos antes de Navidad y acaban a fines de abril. Y la tendencia es que las lluvias empiecen en enero y acaben en abril, ya no en la quincena de noviembre como era antes. ¿Esto qué motiva? A que se acorte el periodo de lluvias y por lo tanto las lluvias van a ser más intensas en un periodo más corto. Si antes llovía 20 milímetros, ahora va a llover 30 o 40 milímetros. Eso es una presión muy dura en el suelo, porque el suelo empieza a bajar con los ríos, ¿no? La lluvia va llevando el suelo hacia los ríos y eso va bajando hacia la costa. Y eso es terrible porque le estamos quitando el suelo fértil a la sierra y tenemos lluvia en un periodo más corto. ¿Cuál es la solución ahí? Sin duda, almacenar el agua. En todo tipo de proyectos, desde grandes proyectos que estamos trabajando, Las Delicias, Iruro, Yanapuquio, y no hablo de los grandes proyectos de irrigación, los proyectos pequeños, represas pequeñas de 1 millón de metros cúbicos, 2 millones de metros cúbicos, y algo que le escuchan decir frecuentemente a la presidenta, las cochas, que son esas pozas casi pequeñas, casi individuales para cada productor. Las cochas tienen que ser masificadas en toda nuestra región andina, de modo que almacenemos agua en cochas, en proyectos pequeños, medianos y en proyectos grandes. La única salida al cambio climático es el almacenamiento de agua y sin duda ahí estamos trabajando. Solo entre este año, el próximo y hasta inicios del 2026, el Ministerio va a invertir cerca de $1.000 millones en pequeños y medianos proyectos de irrigación. Y esto no cuenta lo que le decía, Chavimó, Chicmaje, Chineca, Salto Piura, eso es aparte. En proyectos pequeños y medianos van a ir $1.000 millones para ayudar precisamente a almacenar el agua que vamos a necesitar. Ministro, no quisiera perder la oportunidad de consultarle un poco por la coyuntura política, por las cifras que se han conocido que dan una aprobación de 5% a la presidenta y también por la denuncia constitucional que hoy sale desde la Fiscalía y que pide al Congreso denunciar a la presidenta por el caso Rolex. ¿Cómo impacta esto en el equipo de gobierno? Sin duda, en el Ministerio no nos hemos distraído en ningún momento por estos temas de coyuntura. Seguimos trabajando porque el trabajo es lo único que le puede mostrar a la población de que el gobierno está haciendo su labor, ¿no? Acabamos de estar ahora en Ucayali viendo todo el tema de formalización en las zonas deforestadas. El sábado estuvimos en Tacna, el viernes en Candarave, viendo todo, resolviendo prácticamente la disputa de agua entre los productores y la minería. Y en varios aspectos estamos avanzando. Ya sacamos Chavimochica adelante después de varios años. Chinecas estamos avanzando fuerte. En Ancash, para Arequipa, Majes 2, ¿no? Ya estamos ahí en las últimas tratativas con el Consejo Regional. Y estamos avanzando en varias cosas. Y sin duda, ese trabajo, ese esfuerzo va a ser lo único que le muestre a la población de que las cosas van bien. Y cada mes vamos a ir recuperando la confianza de la población, eso sin duda. ¿A usted no le sorprende, como sí le ha sorprendido al ministro de Educación Morgan Quero, esta cifra de 5% de aprobación a la presidenta? Yo creo que las encuestas siempre van a ser un referente, ¿no? Un referente de hoy. Y estamos haciendo trabajo serio. Mire usted, estamos promoviendo inversión productiva, o sea, inversión que va a cosechar el próximo gobierno. Acá no estamos hablando de agarrar el presupuesto y regalarlo y repartirlo este año, no. Estamos haciendo las grandes obras que necesita el Perú para el desarrollo de su economía en el mediano y largo plazo.
De modo que estamos haciendo lo difícil. Lo fácil es salir y gastar el presupuesto como sea, regalarlo, contratar personas para hacer cosas en diferentes lados o dar bonos. Eso no estamos haciendo lo que necesita el país en un manejo serio del presupuesto. Para usted no hay acoso político, como sí escuchamos de otros ministros. Acoso político a la presidenta, a su gobierno. Lo que le puedo decir es que nosotros no nos sentimos acosados. Ahora, ministro, la idea de poder revertir estas cifras, que también hoy mencionó el ministro Morgan Quero, la idea de poder cambiar esta percepción, hay algunos analistas políticos que dicen el problema es que el gobierno no pone temas en agenda, que el gobierno no construye una agenda y no puede salir de este bache de las denuncias. ¿Qué opina sobre eso? Mire usted, desde el 1 de abril que asumimos el cargo, estamos tratando de poner en agenda, porque a veces los medios no nos hacen caso, Chavimochic y la importancia, 63.000 hectáreas nuevas, una noticia que se publicó en los principales medios especializados del mundo. Luego Chinecas, que con todo el tema social de las invasiones nos va a dejar 30.000 hectáreas nuevas para subasta. Majes, 38.000 hectáreas nuevas en Arequipa. Alto Piura también, de la misma forma. A la Sierra, que siempre se queja de que no hacemos grandes inversiones, ya hemos diseñado un proyecto de recuperar 120.000 hectáreas de andenes, o sea, 3 proyectos Majes en la Sierra, 120.000 hectáreas de andenes, con el componente de biodiversidad. Ustedes han visto todo el tema de la papa, nuestras papitas nativas que se pueden hacer ahí, granos andinos, todo el tema turístico de los andenes, con la Amazonía, todo el tema de formalización. Y no solo ello, sino recuperar para la Amazonía, por ejemplo, todo el tema ganadero, mejores variedades de arroz, mejores variedades de maíz, la soya que estamos introduciendo en la Amazonía. De modo que tenemos temas importantísimos ahora, en la agricultura y no de los demás sectores, ¿no? Claro, y usted enfatiza que no se distraen, que continúan trabajando. Para usted, ¿estas investigaciones que se siguen de la presidenta son una distracción? ¿Impiden el desempeño de la mandataria? Yo creo que hay que dejar que las instituciones hagan su labor, ¿no? Que la Fiscalía haga su labor, el Poder Judicial haga su labor, y nosotros como ministros sectoriales debemos concentrarnos en nuestro trabajo y precisamente darle resultados a la población, que es lo que esperan todos. El labor de la Fiscalía es investigar, que se investigue a la presidenta. Por supuesto, todos estamos sujetos a investigación, ¿no? Siempre dentro del marco de la ley, por cierto. Ahora, ministro, ¿cómo está el trabajo con el Congreso también? Porque se apuntaba que uno de los grandes retrocesos fue hacer cambios a esta ley que tenía que ver con la agroindustria, ¿no? Desde el gobierno han planteado revertir la situación. En 2020 se derogó parte de esta ley. Algunos dicen que se terminó apagando el motor de la agroindustria desde en su momento el Ejecutivo. ¿Cómo va ahí la relación con el Congreso, específicamente en el sector de la agroexportación? Mire, gracias por la pregunta, porque ese es un tema que nos ha tenido un poco preocupados en las últimas semanas. Nosotros creemos que hay que darle el marco promotor, devolverle el marco promotor a las agroexportaciones. Eso lo tenemos claro. Lamentablemente, como todo lo que se quiere hacer en el Perú, siempre hay detractores a estos procesos, siempre hay muchas ideologías, diría yo, que se oponen a todo prácticamente. Y lo que hemos decidido desde el Ejecutivo es dejar que el Congreso haga una convocatoria a todos los actores, que nos sentemos con el Congreso a debatir ello y donde participen los trabajadores, la sociedad civil, y que en el marco del Congreso se devuelva el marco promotor a las agroexportaciones. O sea, no como iniciativa del Ejecutivo, sino que quede en manos del Congreso retomar esta ley de promoción de la agroexportación. Así es, hemos decidido dejar ese espacio en el Congreso, que haya una amplia convocatoria y se discuta ahí. Y sin duda nosotros estaremos muy atentos acompañando todo el proceso. Muy bien, muchas gracias al ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, por estar aquí con nosotros en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Esperamos contar con usted en algún otro momento y que podamos hablar un poquito más de la coyuntura también nacional, que por supuesto importa a todos los peruanos de aquí y del mundo.